Hola, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, Buenos días, profe. profesora. Buenos días, ¿cómo están? Buenos Eh, días, profesora. buenos días. ¿Sí pudieron asistir al evento del viernes? Profesora, yo no, porque llegué a mi casa como a las 8 de la noche aproximadamente de la salida de campo. Ah, ya. Sí, tú me habías dicho y chiquillo. En la mañana, bueno, Michelle estuvo. Bueno, Robinson. Muy Mm, interesante, sí. Tuve virtual, no pude ir presencial. Yo, bueno. yo igual, profe. Quedé en ir presencial, pero se me presentaron unos inconvenientes, entonces. Vale. Ya. Ya. Bueno, profe, yo sí entré, pero al ratico se me vuela la luz. Ah, sí, eso estuvo, Es, es hubo que, algunos inconvenientes de sonido allí, es que, profe, la acá, verdad. acá un poco como que están haciendo un arreglo en todo el sistema y choca ratico. O sea, si me salgo de la clase, no se extrañe. Ya. Bueno. La verdad, ellas o los organizadores enviaron unas preguntas y luego, como el sonido estaba molestando con las invitadas de afuera, pues no podía hablar. Ya al final sí lo arreglaron. Entonces, habían preguntas que no, o sea, la verdad no sé, no preguntaron de lo que uno hacía, sino de cómo se había iniciado en la ciencia, cosas así. Bien. Y para los que asistieron virtual, no, sí pudieron escuchar la transmisión. Sí, O, señor, en realidad las chicas, bueno, las dos muchachas que estaban por fuera, que estaban por mí, sí se escuchaban. ah, Era el problema es que ustedes de allá no los escuchaban, pero sí se así, escuchaban. así es. Ya. Acuña que hizo preguntas y no le respondieron. Tú también asististe, Ricardo. No sé, allí tampoco, solo hubo como dos o tres y luego fue una estudiante allí, llegó después, hicieron preguntas. Una de Sofía Camargo, otra del Mausi, es decir, las invitadas eran estudiantes de colegios femeninos. Y entonces, bueno, yo creo que debía ser también un poco más amplio. Y una estudiante de ingeniería de allá de la CU. En fin, en la jornada de la mañana sí me pareció que las preguntas estuvieron mejor elaboradas, pero eran del programa de biología. ¿No? Alguno estuvo en la mañana porque, bueno, a ellos comenzó tarde. Yo estuve también, me habían dicho a las 10, la profesora Claudia me había invitado y resulta que eso comenzó tardecito y se acabó casi a las 2:30. Yo tenía clases, sin embargo estuve y fue interesante porque eh, presentaron testimonios de egresadas de biología. Yo desconocía que, por ejemplo, que había una egresada, bueno, sí, sí la conocía, de bióloga, que le dieron un reconocimiento y la presentaron después que el gobierno le dio un reconocimiento. Pero yo pienso que la universidad, eh,
todavía tiene que hacerlo, ¿verdad? O aquí, porque siempre para esta fecha salen, he visto en el periódico que salen profesoras de la Norte, de la Simón Bolívar, pero lo que es la Universidad del Atlántico y de la Libre, muy, muy poco. Bueno, no sé, la verdad no vi las noticias, pero fue interesante. Hubiera sido bueno que ustedes, como la mayoría son de biología, hubieran asistido porque presentaron algunos testimonios de jóvenes que están haciendo doctorado en Brasil, tienen maestría, doctorado, que sacaron buenos promedios. Yo no las desconocía. Y también a esa que Rosa Acevedo, que hizo un trabajo en la Antártida. Pues sí, entonces yo estuve, y luego mostraron una fundación de una bióloga también egresada de la universidad que me pareció muy bonito. Se llama, ellas involucran a niñas para en la naturaleza, que se motiven, que por medio de la naturaleza se motiven por las ciencias. Una fundación dirigida por una egresada, entendí que era así, y presentaron un video. Me pareció muy interesante porque es una forma de también ayudar a la comunidad. Y bueno, entonces ahí. La cuestión es que a mí me dijeron como un día antes o 2 días antes y luego el mismo día me mandaron las preguntas. Ustedes pueden creer eso. Y entonces, bueno, las otras invitadas, pues una tuvo problemas de conexión o mandó fue virtual y otra tampoco la conocía, una profesora catedrática que lleva, como que lleva tiempo aquí y la universidad y tiene una cantidad de especializaciones. Bueno, la verdad no la conocía. Pero en fin, yo pienso que también debieron estar no solamente las egresadas, las profes, estuvo la profesora Verena de bienestar, entonces era interesante como para quienes tienen preguntas y eso, de bienestar, allí ella mostró todo lo que tenía la universidad, los programas que ofrece. Eso me pareció interesante. Hubo mucho más acercamiento. Y bueno, en biología siempre ha habido más mujeres que hombres. Entonces me pareció bonito que tomaran esa iniciativa. Pero también la universidad solo presentó videos de las profes de biología ese día, pero no de otras áreas. Entonces también, digamos, no fue inclusiva para las otras. Bueno, entonces vamos a seguir con, yo les había colocado una actividad, pero antes voy a llamar a lista, comenzando primero con el CB1A, o no sé si cambio. Voy a cambiar, comienzo con el CB1B. Y a ver, Castilla, un momentico, ya va. Acuña Jorge.
Acuña Jorge. Bueno, parece que... Acuña Ricardo. Hola. ¿Será que no? Acuña Ricardo. ¿Sí me están escuchando? Sí se escucha, profe. Sí, profe. Se acaba de salir la reunión, de pronto se les fue el internet. Tiene como problemas de conectividad. Ah, sí. Bueno, ustedes me avisan por si acaso hay algún inconveniente. Castilla Juliet. Presente, profesora. Cervantes Milagro. Presente. Díaz Isaac. Presente, profe. Gámez Luis. Presente, profe. Guerrero Didier. Presente. Enríquez Gloria. Presente. Martínez Carolina. Presente. Mora Juliet. Morales Yeselin. Nieves Valentina. Presente. Ospino Valentina. Presente. Parra Dani. Presente, profe. Bueno. Cuello Iván. Presente. Rangel Alberto. Presente. Robinson Michel. Ya la vi. Presente. Rodríguez Laura. También está. Presente, profe. Bueno. Romero Camila. Presente, profe. Torné Danis. Robles Oscar. Presente. Bueno, entonces esos son los que yo tengo del 1B. Después, entonces, si hay otro, me dicen. Muy bien, entonces vamos a seguir con el 1A y así pues los voy conociendo. ¿Sí? Sí, me mencionó, no me di cuenta, es que tuvo un lapso, se me fue, vino el internet y salí, entré justamente cuando iba a llamar. Entonces no sé si bueno. me llamó. Acuña, sí. No, aquí estoy Muy presente, bien. profe. Vale, Bueno. de acuerdo. Bolaño. Oigan, ¿ustedes conocen a este Bolaño? No ha venido ni una clase. Bolaño Jesús. Mira, y aparece matriculado. Yo creo que si él no va a estar, pues le dé el cupo a otro, ¿ah? Vuelvas. Presente, profe. Disculpe, profe. Por ejemplo, si él no aparece en el curso y aparece matriculado y no la retira, él la puede perder. Claro que sí. Cantillo. Presente, profe. Sí, a lo mejor es que a lo mejor la retiró y no le sale reflejado todavía o no ha podido entrar. Cárdenas, Carlos. Presente, profesora. Sí, si alguno, yo no sé, no lo he visto. Cervantes. Presente, profe. Chiquillo. Presente, profe. Bueno, Contreras. Presente, profe. Díaz, Andreina. Efros. Presente, profe. Grandas. Presente, profe. Machacón. Presente, profe. Martínez, Vanessa.
Presente, profe. Bueno, Monterrosa. Presente. Juan. Presente. Giancarlo Ramos. Presente, profesora. Faith Reales. Presente. Rocha. Presente. Rodríguez. Sarmiento. Presente, profe. Vale. Camilo Vargas. Presente, profe. Hortensia Paredes. Presente, profe. Bueno, entonces estos son los que yo tengo aquí. Si hay alguno que no he llamado. Profe, Jorge Acuña. Ya yo te llamé. Bueno. Señor que tenía problemas de conexión y pues acabo de entrar. Vale. Bueno, de acuerdo. No, Diana Reales. Del 1 a 20. Vale. Reales. Diana. Bueno. Diana Reales. Muy bien, del 1B. Voy a ponerlo aquí. Y Acuña Jorge. También del 1B. Muy bien. Entonces vamos a compartirles. Yo les dejé una tarea. Aquí está el tablero. Hablamos de la ley de Coulomb como un repaso. Dijimos que la fuerza eléctrica es igual a K sub E, el producto de las cargas, el inverso al cuadrado, en dirección del vector R unitario. Y aquí la descripción de cada uno. Es decir, que a medida que aumenta, si nosotros tenemos el producto de las cargas, la fuerza es proporcional a este. Entre mayor sea el producto de dichas cargas, mayor será la fuerza. Pero a medida que aumenta la distancia de separación entre ellas al cuadrado, entonces la fuerza va a disminuir. Y esto es lo que se ve en la experiencia de laboratorio, por ejemplo, del grupo 1A, que hizo ayer comprobando a escala macro y a escala atómica. Eso es lo que se observa, que se mantiene la distancia constante, luego se varían las cargas y este es el comportamiento. La fuerza es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional a la distancia de separación entre ellas. K sub E está de esta manera, 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, y eso es igual a 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Y epsilon sub 0 es la permitividad del espacio eléctrica del vacío. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Aquí vimos el ejemplo de calcular la fuerza entre dos cargas ubicadas en el eje X. Entonces, si las dos cargas son positivas, ¿hacia dónde va a ir dirigida la fuerza? Entonces, se utiliza esta ley de Coulomb para calcular la magnitud de la fuerza. Es decir, aquí se coloca la barrita de Q1 por Q2, el valor absoluto. Y luego la dirección la da hacia dónde se realiza la fuerza, de Q1 a Q2 o Q2 sobre Q1. Entonces, todo lo que quede hacia la derecha va a ser positivo más I, si es en el eje X, y hacia la izquierda, menos I. También para el caso en que se tiene una carga positiva y una negativa. Entonces, siempre, vamos a tener una fuerza de tipo atractiva y también
al igual que en el caso anterior, todo lo que se hace a la derecha va a ser más I y hacia la izquierda menos I. Aquí en este caso vemos que el producto es la magnitud de la carga, la primera, la segunda o también valor absoluto de ambas. Entonces el signo lo que va a indicar es que es atractiva, ¿vale? Muy bien, entonces la tarea consistía en esto. Para el caso 3, si Q1 es igual a menos 1 microcoulomb y Q2 a 2 microcoulomb, es decir, en el caso en que Q1 sea negativa y Q2 positiva, la distancia de separación 3 centímetros, entonces eso es 0.03 metros, porque hay que pasar todas las unidades a metros. Entonces, yo puedo decir que hacer mi escala, así como aparece en la práctica de laboratorio aquí, esta escala va a significar 1 centímetro, por ejemplo. Y entonces ya tengo eso. Entonces, ese era el primer ejercicio, calcular la fuerza que ejerce la carga 1 sobre 2 y también la fuerza que ejerce 2 sobre 1. El segundo ejercicio ya consiste en que se tienen ubicadas, además de 2 cargas en el eje X, una tercera sobre el eje Y. Entonces piden calcular la fuerza resultante de Q1 y Q2 sobre la carga Q3 que está ubicada en el eje Y. Las 3 cargas son positivas, es decir, 3. Para el caso de que las 3 cargas sean positivas, es decir, que Q1 sea 1 microcoulomb, Q2 2 microcoulomb y Q3 3 microcoulomb. Y para el segundo caso, si Q1 y Q2 son positivas, es decir, más 1 microcoulomb, Q2 más 2 microcoulomb y Q3 es negativa, igual a menos 3 microcoulomb. Entonces, ¿quién quiere participar? ¿Quién hizo el ejercicio o los ejercicios? Profe, yo los hice. Muy bien. Entonces, si quieres, dejo de compartir y para que tú presentes o expliques. Entonces, si lo tienen en su cuaderno, pueden compartir la imagen. Y si lo quieren hacer, entonces aquí hay en el Google Meet Google Meet una pizarra que es con Jam y ahí pueden escribir. Claro que es un poquito complicado, pero también está allí. Muy bien. Entonces, bueno, ya Torné logró ingresar. Muy bien, adelante. ¿Qué ejercicio vas a hacer el primero? Profe, puede ser cualquiera, profe, pero no podría compartir porque como estoy con datos, se me fue el internet como le había mencionado, y no sé si de pronto yo le voy diciendo todo el procedimiento que voy haciendo y todo lo que me va dando y usted lo puede ir poniendo en la pizarra. Bueno, ¿y no tienes una imagen o algo para compartir? Bueno, envíamelo y yo lo comparto. Eso. Envíame la foto y yo lo comparto. Vale. Ya le envío la foto. Correo. Muy bien. Pues yo creo que aquí mismo se puede. Eso. ¿Qué pasa la foto?
y entonces yo lo comparto. Un momentito. Profesora, disculpe, ¿Sí? es que mi grupo también hizo el ejercicio y quisiera pasarle por interno las imágenes para que me haga el favor de compartir también, por favor. Profe, ¿se la pasó por interno o se las paso por el Gmail? Por el Gmail. O sea, por mi correo aquí aparece cancelada esta reunión. Qué raro. Sí, puedes pasarla a mi correo y entonces yo lo comparto. Es mi correo. Lo otro es que en el tablerito, si comparto el enlace de Microsoft, que también lo pueden hacer allí. Pero aquí solamente está Robles. Porque creo que tengo aún abierto el vínculo compartido. Pero de todas maneras lo voy a volver a poner. Y entonces quien tenga ese vínculo pues puede hacerlo en el tablero. ¿Ya lo compartieron? Bueno, entonces vamos. Ya lo compartieron.
Bueno, para ir agilizando, pueden enviarlo al correo y entonces yo lo comparto desde acá. Porque Profesora, ya. sí, ya lo vi. Entonces, ya les comparto desde el correo. Bueno, aquí hay manera de... Lo tengo que descargar para que se vea. Bueno, entonces vamos a ver si aquí aparece. Ay, qué bueno que hice. Ya. Entonces, este es el caso. Bueno, Sí, profesora. puedes ir Bueno, explicando. ajá, sí. Bueno, acá arribita lo que se hizo fue más o menos guiándonos de los ejemplos que usted dejó. Y pues fácilmente se estaba buscando en qué dirección iba Q1, Q2 y Q3. Entonces, sacando, pues tomando en cuenta que Q1 vale menos un microcoulomb y Q2 vale más 2 microcoulomb y Q3 3 microcoulomb. Entonces, básicamente, pues nos guiamos por los signos. Entonces, en la fuerza 1-2, esa es la de Q1 y pues esa es sobre Q2. Esa va saliendo de Q2 hacia la izquierda. Entonces, pues bueno, quedaría pues fuerza de 1-2 igual a menos F12i, entonces eso haría un total de F12 entre paréntesis menos i. Entonces, pues ya encontrando la Q1, vamos con la Q2. Entonces, pues esa es la fuerza de 2,1, que es la de Q2 sobre Q1, y esa sale de Q1 hacia la derecha porque se están atrayendo, ya que Q1 es negativo y Q2 es positivo, entonces ahí se va a dar una fuerza de atracción, quedando pues F21 en un total de más F21i, o sea, esa quedaría positivo porque va saliendo de la derecha, hacia la derecha. Entonces, pues en la de 3, en la de Q3, sí tuvimos, o sea, estuvimos como que indecisos de cómo iba esa, pero pues básicamente hicimos igual, tomamos como Q1 es negativo y Q3 es positivo, entonces esa se iba a traer. Entonces la fuerza de Q2, de Q3, perdón, sobre Q1
va a ser atraída por Q1. Entonces, pues esa va bajando. Acá, y pues básicamente esa sería nuestra recta, así quedaría. Valentina, aquí sería, ¿por qué pusieron Q1 negativa? Si Q1 y Q2 son positivas y Q3, o sea, Q3 era la que iba a ser o positiva o negativa. Pero bueno, si ustedes colocan Q1 negativa, Q2 positiva y Q3 positiva, se pudiera calcular la fuerza resultante sobre Q3, es decir, Q1, Q3, Q2, Q3. Sí, profe, eso está en la siguiente imagen. Pero O sea, lo que pasa es que estábamos indecisos Q1, de cómo metíamos el Q3, porque como usted lo había colocado por allá arribita, entonces, pues yo, ese ejercicio lo hice yo y estaba bastante indecisa, entonces no sabía cómo meter a Q3, porque ya o sea, me adapté mucho nada más con Q1 y Q2, y sé que no debería ser así, entonces traté de buscar la manera, y si vi en YouTube que Q3 iba en el medio, pero de igual no quise como meterlo ahí porque ya usted lo había colocado allá, entonces no sabía si de pronto iba a no, decir que no, no, si está mal. Q3 ya, Profe, sí, profe, Q3 ya ¿puedo estaba aportar algo? aquí. O sea, si se pedía era Q1 sobre Q3 y Q2 sobre Q3. Ustedes hicieron Q1, Q2, o sea, para mostrarlo aquí, bueno, está bien, pero no se pide Profe, sobre 1, 2, sino la fuerza de 1, 3 y de 2, 3, como la que tienen aquí. 2, 3 Entiendo, profesora. es la fuerza, es decir, la primera y la segunda no es necesario, sino Ok. desde 3. Este 2, 3 es la fuerza sobre Q1. No, porque es que es la carga 2 y 3. Creo que están un poco confundidas tienen las tres cargas aquí. Entonces, se pide sobre 3. Entonces, sería de 1 sobre 3 más de 2 sobre 3. Entonces, ya tienen 2, 3. 2, 3 es la fuerza que ejerce la carga 2 sobre 3. Entonces, si ambas son positivas, va a ser hacia allá, así, siguiendo la misma línea. De 1 sobre 3 va a ser hacia allá. profe. Y sería 3, 1, 3. Sí, un momentico, déjame ver el otro que la continuación. En el otro sí hicimos así, colocamos 2, 3, pero como ya habíamos hecho este antes de la gráfica, entonces pues no sabíamos cómo acomodarlo en la gráfica. Bueno, o sea, sí sabía que podía colocar Q3 en el centro para dejarlo primero positivo y podría hacer otra gráfica donde lo colocaba negativo, porque en el caso 1 están pidiendo que las tres fuerzas sean positivas. Y en el caso 2 sí piden que Q1 y Q2 sean positivas y Q3 sean negativas. Y pues así lo redactamos, teniendo en cuenta pues los signos que nos dio anteriormente. La del error fui yo colocando pues Q3 por ahí arriba y no colocándolo tal cual como lo hicimos en la redactación del ejercicio en sí. Vale. Sí, no, tiene que ser porque aquí no, yo no puedo poner la carga donde me convenga, porque el ejercicio está aquí. Ahí está 1 y 2, como dije, si cada escala, como repetí, cada cuadrito de esto vale 1 centímetro. Entonces, de Q1 a Q2, la distancia son 3 centímetros. De Q1 a Q3, la distancia son 2 centímetros. Entonces, el primer caso era cuando las tres positivas, pero siempre la fuerza resultante sobre Q3.
Y el segundo, que estas dos eran positivas, aquí está, Q1 y Q2 y Q3 negativa. No sé ustedes por qué pusieron Q1 negativa, pero aún así también se podría hacer. Bueno, entonces voy a mirar, gracias Valentina, voy a mirar aquí para que ustedes vean. Profe, yo también le envié. Gracias a usted, profesor, y también porque resolvió pues la duda que tenía, porque no, en sí, o sea, sabía que no estaba mal, pero sí lo quería colocar en el medio. Sin embargo, me estaba guiando pues de el croquis, por así decirlo, el bosquejo que usted no nos dejó ahí listo. Sí, pero esas eran las fuerzas de, bueno, para apenas con dos cargas. Este es el primero. Sí, ese es el más sencillo, sí, el primero. Bueno, Profe, entonces, bueno, explica. primero le pido disculpas porque no tengo internet, nada más tengo internet en el computador, ya que se me fue el internet, entonces por eso no pude mandar la foto de mi celular y la tuve que tomar con la cámara del computador, entonces es más complicado así, entonces pido disculpas por eso. Profe, antes de iniciar, bueno, vamos a explicar este ya, mejor dicho. Aquí el cambio era que Q1 era negativa y Q2 Sí. positiva. Muy bien. O sea, el ejercicio era relativamente sencillo. Ya comienzo la explicación. Bueno, aquí nos están pidiendo básicamente que diera, bueno, en el ejercicio que la profesora explicó es básicamente igual que el ejercicio que la profesora explicó. La única diferencia es que, como estaba diciendo la profesora, aquí cambiaba. Aquí Q1 era negativa y Q2 era positiva. Y te dice, bueno, dame la fuerza resultante entre Q1 y Q2 y entre Q2 y Q1. Y eso es básicamente lo que dice ahí. Es algo muy sencillo. Bueno, primero sabemos que Q1 es negativa y sabemos que Q2 es positiva y sabemos que hay una distancia entre ellas de 3 centímetros que al momento de hacer la conversión quedan en 0.03 metros, ya que son lo que se utiliza en las unidades que se utilizan universales, como les dicen. Bueno, entonces como sabemos que tenemos una negativa y tenemos una positiva, sabemos que la reacción de las dos fuerzas va a ser de atracción porque, bueno, una negativa y una positiva básicamente. La fuerza, sí, la fuerza. Va a ser de atracción, sí. Bueno, en el caso de F1 a F2, como lo pueden ver ahí, es básicamente se le aplica la ley de Coulomb. O sea, y como podemos ver ahí tenemos la constante 9 por 10 a la 9. Sí, antes muéstrame el vector resultante. Ahí está. ¿Cuál es la fuerza resultante de 1 sobre 2? Bueno, la fuerza resultante de 1 sobre 2 la podemos ver arriba, pero me disculpo de verdad que está un poquito borrosa. Pero bueno, dime cuál es. La fuerza resultante es de 1 sobre 2 saliendo de Q2 hacia la izquierda, básicamente. Ajá, muy bien. Esa es la fuerza resultante. Aquí abajito lo puse como de manera de respuesta para que se viera aquí, dice saliendo de Q2 hacia la izquierda. Entonces, bueno, para que tener eso en cuenta. Falta es dibujar aquí las cargas. Sí, ahí está dibujada, profe. No lo que es la pasa flecha, es que está sino las cargas. Bueno. Ahí arriba está dibujada, sino que está muy borroso. Vuelvo y pido disculpas por eso. Entonces continúa. Bueno, de F1 a F2 continuamos. Bueno, ahí tenemos la constante de Coulomb, que es 9 por 10 a la 9. Y bueno, tenemos ahí newtons por metro elevado a metros a la 2, dividido entre Coulomb a la 2. Y después, pues, siguiendo la fórmula de Coulomb, lo multiplicamos por Q1 y Q2 y lo dividimos entre la distancia entre ellos, arrojándonos los resultados que estamos viendo ahí. Los resultados fueron de 20 newton. Y yo, pues, eso es innecesario, pero lo puse al lado, que puse 2, ahí respondiendo que en sí, bueno, ahí lo puse respondiendo que me dio negativo el vector y es saliendo. ¿Por qué me dio negativo? Ya, porque la fuerza, perdón. No, es que aquí tienen, disculpa Ricardo, aquí tienes que colocar, como es la magnitud, ¿sí? La magnitud de F, es que tú, es F12, ¿verdad?
Sí. Muy bien, es negativo. Aquí te faltaría poner la magnitud. O sea, porque estás multiplicando -1, que sería 1 por 2, siempre entre barritas. Ah, ok, perfecto. Okay. Es la magnitud de esa fuerza. 20 newton, como tú Bueno, lo tienes bien aquí. Muy sí, bien. señora. Entonces el resultado fue saliendo de Q2 hacia la izquierda. Básicamente ese fue el resultado de la fuerza resultante de F1 y F2. Ahora movilicémonos a la que podemos ver en la izquierda, que es la fuerza resultante de F2 a F1. Vamos a comenzar diciendo que esta es saliendo de Q1 hacia la derecha, ¿vale? Para entenderlo. Entonces, comencemos como es lo mismo exactamente del otro, es igualito, el procedimiento es igual, la única diferencia es que esta vez da positivo, pero es lo mismo. Entonces, básicamente eso vendría siendo el primer ejercicio. En el segundo ejercicio, profe, bueno, está cargando todavía para enviárselo, disculpen, mi internet es algo lúgubre. Eso está bien, lo único que tienes que poner aquí es las barritas, porque si tú lo tienes así y estás multiplicando, aquí te da negativo. Y el negativo quiere decir que la fuerza es atractiva. Sí, señora. Pero como se sitúa, entonces te falta colocar aquí, recuerden que es la magnitud, y la magnitud siempre va a ser un número positivo. Sí, la magnitud me dio positiva. Mire, lo que usted ve ahí como positivo es la dirección. Yo lo puse ahí como dirección. Sí, pero te falta colocar oíste, te falta colocar la barrita del valor absoluto. Pero bueno, sí, está muy bien. Bueno, en el segundo ejercicio, que es un poquito más complejo, yo también me enredé como mi compañera me enredé, pero en el libro leí algo que se llama principio de superposición, que el principio de superposición me permitió pues desarrollar el ejercicio mediante un triángulo rectángulo. Entonces, basándome en eso, pues no mandé fotos, profe, porque apenas me están cargando, vuelvo y digo, mi internet está malito hoy. Pero, bueno, yo también trabajé el ejercicio de bueno, este ejercicio, todo lo que yo desarrollé, lo desarrollé con mi compañera Juliet Paola Castillo. Entonces, bueno, si ella quiere pasar, ella también Castilla. Entonces, Juliet Castilla. Sí, señora. Todo lo desarrollamos, bueno, nos agrupamos y ahí los desarrollamos. Muy bien. Entonces, ¿quién pasa a hacer el segundo ejercicio? Juliet. Pues, profe, yo se lo muestro a ver si está bien así como lo hicimos. Sí. ¿Tú bueno, sí puedes compartir? Sí, profe. Ah, ya. Sí, ya se ve. Sí. Profe, una pregunta antes de iniciar, antes de que mi compañera inicie la explicación. Ajá. Bueno, mire, nosotros, por ejemplo, al momento de desarrollar los ejercicios que vienen, nosotros no teníamos la dirección de la hipotenusa dado en el triángulo rectángulo, entonces la sacamos aplicando el teorema de Pitágoras. Ya, porque es que sí, la sacamos aplicando el teorema de Pitágoras porque algunos compañeros me estaban comentando que la dirección era la misma, pero como nosotros no la teníamos y en la tarea no estaba dada. Sí, así es como se hace. Ah, bueno, perfecto. Eso lo va a... Sí, profe. Aquí hacemos la aclaración, profe, de que nosotros nos confundimos porque como aquí no estaba escrito la distancia, pues lo hicimos con 3 centímetros también. Ah, ya. Entonces, bueno, es que, pero aquí aparece aquí aparece, yo se los había una que eran 2 rayita. Que eran 2 centímetros por la escala, ahí hay que poner la escala. Bueno, muy bien, entonces 3 centímetros, ¿cuánto les dio? Entonces, bueno, sacando la hipotenusa, nos dio 4,24 centímetros la hipotenusa, que bueno, pasándolo a metros nos dio 0,04 metros. O sea, esto fue lo primero que hicimos, sacamos la hipotenusa. Luego, dibujamos los vectores, como aquí son cargas iguales, el vector sale disparado hacia arriba,
Y acá también, pues como son cargas iguales, se repelen, así que va hacia el sentido contrario. Lo que hicimos primero fue sacar la magnitud de la fuerza 1, perdón, de la fuerza 3 con respecto a 1 y la magnitud de la fuerza 3 con respecto a la carga 2. No, de 2 estás diciendo, no, de 1 sobre 3 y de 2 sobre 3, porque se está pidiendo es la fuerza sobre Q3, ¿oíste? De 1 sobre 3 y de 2 sobre 3. ¿Sí? Así es. Entonces, bueno, para 1 sobre 3, la constante que es 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, colocamos la magnitud, lo que vale cada carga, 1 por 10 a la menos 6 entre valor absoluto y 3 por 10 a la menos 6 coulomb cuadrado. Aquí los coulomb cuadrados se cancelan con estos coulomb cuadrados y los metros cuadrados también se cancelan. Y esto, bueno, haciendo la operación al final nos dio 30 newtons esta carga. Ajá. La magnitud. Muy bien, F13. Sí. Luego hicimos el mismo procedimiento para la carga 2.3 y nos dio 30,68 newtons. Esa es la magnitud. Al momento de encontrar la fuerza resultante, como no teníamos el ángulo, lo que hicimos fue hallarlo con aplicar la trigonometría. Ajá. Entonces sacamos el ángulo de acá, que nos dio 45 grados. Sí, una forma más fácil es cuando tengan los catetos iguales, siempre el ángulo va a ser de 45. Listo. Entonces el coseno y el seno de 45 es el mismo, que es raíz de 2 sobre 2. Y la tangente va a ser 1. Entonces ya eso queda allí. Siempre que tengan los dos catetos iguales, es como si doblaran una hojita de papel, un cuadrado, quedan dos triángulos, rectángulos, y entonces va a ser el ángulo ahí 45. Bueno, muy bien. Bueno, profe. Listo, entonces hallamos la fuerza en la componente X, que bueno, lo hicimos multiplicando el seno de 45, seno del ángulo, por 30.6, bueno, que dio negativo porque estaba en el eje X negativo. Eso nos dio 21,6 newtons. O sea, se multiplica la magnitud F23 que tú calculas. Ajá, por el seno del ángulo. Por el coseno. Exactamente. Muéstrame arriba, disculpa. O sea, arriba, F, ¿cuál es? F23. Ajá. Sí. F23. Entonces, F23, señálame ahí en ese gráfico F23, en el diagrama. Sería esta. F23X. F23X, sí. Muy bien. Y este para allá. Muy bien. F23, F23X, entonces va a ser negativo. Que era como la única que teníamos en el eje X. Luego en el eje Y tenemos el coseno de 45 por la magnitud, nos dio 21.6, y a ese le sumamos la magnitud que teníamos del vector 1. 30.6, 2, 3. Luego en la componente Y tenemos la fuerza que nos dio en el vector 2, 3, y también tenemos la del vector 1, 3. Y esto lo sumamos y hallamos lo que tenemos, las fuerzas que tenemos en la componente Y. Muy bien. Luego lo que hacemos es sacarle la fuerza resultante colocando raíz cuadrada, y luego, bueno, lo que tenemos en la componente X lo elevamos al cuadrado, lo sumamos con lo que tenemos en la componente Y al cuadrado, y eso al final nos dio una fuerza resultante de 55,7 newtons. Y eso sería para cuando las cargas todas son iguales. Luego, en el segundo
lo que hicimos cuando todas las cargas, bueno, cuando la carga 3 es negativa, bueno, yo coloqué aquí que las magnitudes son iguales, pues porque como se coloca el valor absoluto, pues las magnitudes van a ser iguales, lo que va a cambiar son las direcciones de los vectores acá, para la fuerza resultante. Y se hace de la misma forma, solamente que acá nos dio, en la fuerza 2,3, pues nos dio negativo en la componente y en la componente y nos dio positivo en la componente X. Y al final nos dio la fuerza resultante 23,17 newtons. Y esa fue la forma en que la hicimos. Sí, profe, sí. Y es porque en el segundo solamente cambia la dirección, o sea, es casi lo mismo, pero cambia la dirección. Sí, exactamente. Tienen que dibujar aquí en los diagramas que hacen la fuerza resulta. Sí, profe, yo después fue como que después que ya tomar la foto, pues ya se me... Sí, profe, yo aquí lo tengo dibujado todo, sino que no pude compartir. Bueno, tienen que dibujar la fuerza resultante y también aquí, como tú me estás diciendo, cuál es X, cuál es Y, en un diagrama de fuerza, porque tienen dos vectores ahí y no ponen qué es cada cosa. Entonces tienen que poner si ese es F12, F23, porque ponen la flecha y no ponen los vectores. Listo, para la próxima. Tienen que poner eso allí, sí. Tienen que poner eso allí y hacerlo completo. Eso fue lo que le faltó. Y dibujar la fuerza resultante, porque entonces si yo tengo un par de flechas allí, ¿cómo sé cuál es el vector resultante? Que es el que se pide. ¿Cómo sabes tú si realmente esa es la magnitud de la fuerza? Si lo que me dio en la componente X fue ubicándolo, y lo que me dio en la componente Y ubicándolo también en el plano, y si me da un vector entre la fuerza 1,3 y 1,2, perdón, 1,3 y 2,3, pues entonces ese va a ser el vector resultante. Muy bien. ¿Quién lo hizo tomando la distancia como 2? ¿O si hay alguna pregunta para Juliet? ¿Alguien más lo hizo tomando en cuenta la distancia en centímetros? Todos lo hicieron con 3 centímetros. Yo sí, profesor, con 0,03 centímetros. Eso sería metro. Ese sería metro. O sea, 3 centímetros son 0,03 metros. Eso. Todos lo hicieron tomando en cuenta 0,03 metros. Ajá. Que Q1, la distancia entre Q1 y Q3 son 3 centímetros. Todos lo hicieron así. Yo lo hice con 2 centímetros, pero no estoy seguro del procedimiento, porque... O sea, tú eres Daywood. Sí. Bueno, tú mandaste... Sí. Yo pude mandarlo. No sé si está bien el procedimiento, no sé. Yo lo hice con 2 centímetros y guiándome también del libro y algunos videos en YouTube. Ajá. Pero no sé si está... Lo último no sé si estará bien, porque creo que ahí me faltó, creo que también fue la dirección. Como fue nada más fue la fuerza 1, 2 y 2, 3 sobre Q3. No sé si usted puede observar bien.
Sí, Efros también hizo el primero y el segundo. Sí, Efros y Grande hicieron el primero, es decir, el primero ya lo hicimos. Estoy preguntando del segundo. Entonces, si ya el primero ya lo mostró ahí Ricardo, no me tienen por qué enviar porque ya él lo hizo acá. Ahora el segundo ellos lo hicieron tomando la distancia de 3 centímetros y Deiwer lo hizo tomando 2 centímetros. Deiwer tomando 2 centímetros. Entonces, ¿qué fue lo que te confundiste, Deiwer? Hola. Profe, tengo el caso, ¿Viste? en lo último, profe, en lo último, en la cuestión de la fuerza que hay sobre, que recae sobre Q3. ¿Y por qué? Porque yo me estoy basando como la sumatoria de f de x en la fuerza 2, 3x, solamente hay una, como la fuerza 1, 2 es nula, porque yo estoy leyendo que cuando se repelen siempre es nula, siempre es cero la fuerza, cuando hay repulsión. ¿Cómo así? Sí, yo estoy leyendo así en el libro, no sé si el libro se habrá equivocado, no sé, y que siempre se toma como coseno de 45 cuando hay repulsión. ¿Cómo así? No. En caso de cuando hay repulsión, siempre hay coseno de 45, por lo que siempre se repelen. Entonces, siempre se toma el coseno de 45. Yo leí así en el libro en una. No, así no es. No, okay. Así no es. Es cuando es un cuadrado. Y si repelen no da cero. Es cuando son de igual magnitud que se repelen. Grandas, tú también lo hiciste tomando 2 centímetros. Sí, profe, sin embargo, creo que no sé si esté bien, porque me enredé un poquito en el uso de los senos y cosenos. Ajá. Mira, un dato curioso, chicos, es que, o sea, usando seno, coseno, tangente, le iba a dar el mismo ángulo. No, el dato curioso es que si es 45, el seno y el coseno es lo mismo, ¿verdad? Exacto, y la tangente eso va a ser 1. Entonces, esa es la suma de vectores. Entonces, por eso es que se hace tanta énfasis en las operaciones con vectores, porque ahora todo lo que viene en fuerza y campo eléctrico es vectorial y tienen que dibujar el vector resultante. Muy bien, entonces vamos a ver aquí, les voy a compartir lo que hizo Granda. El segundo ejercicio. Bueno, aquí no se ve muy bien. O sea, ¿dónde está el diagrama de fuerzas? Que es lo primero, por lo que se tiene que hacer. Parte 2. Entonces, 1, 2 y luego para la carga cuando es negativa. Bueno, tienen que dibujar, muy bien, F2, 3, F1, 3. No está, ¿cuál es Q1, cuál es Q2, Q3? Tienen que dibujarlas allí. Porque, ajá, no veo cuál es Q1, sí, Q2 o Q3, ¿oyeron? Esta sería la segunda parte, pues me olvidó escribirle porque pues en la primera sí la escribí, pero en la segunda no. ¿Cuál es la primera? Es que no.
Es que las imágenes pesan mucho, entonces me tocó enviarlas por partes. Es esta. Sí, señora. Bueno, entonces este es para cuando las tres cargas son positivas. Bueno, este es el diagrama de fuerza. Ahí mismo tienen que dibujar ahí mismo F12 y F23. Dibujarla sobre el diagrama y eso, dónde está la X, dónde está la Y, lo tienen que poner. Bueno, ella enseguida calcula las magnitudes. K1, 1 por 3, y luego la distancia que hay entre 1 y 3, que es 0.02 metros, está bien. F13 le da 67.5 newton. Y F13 va a ser dirigido hacia arriba, es decir, en dirección del vector J unitario. Ya lo puso allí. Entonces, como lo está haciendo, como lo hizo, está bien, pero el diagrama está mal. El diagrama de fuerzas tienen que poner allí cuáles son los vectores, las cargas, si son positivas, coloquen una crucecita y dibujarlo sobre el diagrama, no afuera, porque lo puso afuera. F23, 2 por 3. Y F23, entonces ella calcula también enseguida por el Pitágoras 0.02, 0.03, o también otra forma, otro truquito, como dice Acuña, no es un truquito, sino que es válido, ¿verdad? Cuando ustedes tienen los catetos, entonces quedamos. Cuando los catetos de un triángulo rectángulo son iguales, la hipotenusa, ¿cuánto es? Les va a dar, o el ángulo es 45. Cuando tienen los dos catetos de un triángulo rectángulo, que uno vale 2 y el otro vale 3, la hipotenusa, ¿cuánto es? 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, serían 4, más 9, 3, raíz de 3. Y ella aquí lo puso enseguida en metros, muy bien. Raíz de 13, eso te da 0.036. Es la distancia de Q2 a Q3. Y lo pone acá. Entonces da 41.6. Muy bien, pero esa es la magnitud. Ya cuando se coloca acá, F23, lo otro, eso lo tiene que quitar. ¿De acuerdo? Porque F23 es la fuerza que va a tener componentes con respecto a las componentes en X y en Y. Entonces, lo que ella coloca aquí, 41.6 Newton, eso está mal. Eso hay que borrarlo de ahí. ¿Por qué? Porque va a calcular las componentes que tiene abajo. F23J. F23 por el seno de teta. Muy bien. El seno de 33.74. Muy bien. Ahora vamos a seguir el otro. ¿Oíste? Eso es lo que tienes que quitar. Muy bien. Y ahora el otro es este. Solo hay una imagen. Muy bien, entonces aquí dibujó las fuerzas. Ya, las flechitas están bien. Revisa dónde sigue el ejercicio de la parte 1. Sí, ¿dónde termina? Bueno, aquí para el caso en que es negativa, pues está bien, pero también le faltan las componentes. O sea,
no necesitas poner la dirección, solamente la magnitud. F13 67.5, la dirección es la que vas a poner ahí en el diagrama, pero aquí no, ¿oíste? F13J, ya aparece. Entonces, si quieres pon F13 vector igual a 67.5 J, ¿de acuerdo? Listo, profe. Profe, ahí mismo está la segunda parte o sea, la segunda imagen del primer ejercicio. No, el correo de arriba. Esa es la del segundo, la parte de arriba. Esa es. Ah, ya. Menos. Bueno, ya aquí no es por el teorema de Pitágoras, sino que la magnitud de una fuerza es la raíz cuadrada. Bueno, sí es por fx al cuadrado, pero aquí te falta, de nuevo, es la notación. Si ella pone aquí f vector, entonces aquí tiene que colocar la dirección y aquí está poniendo la magnitud. Entonces la raíz cuadrada también de un número siempre va a ser un número positivo. Por lo tanto, aquí esa f total debe poner f23, f13 o f sub t o f sub r sin la flechita porque está calculando la magnitud. Ah, ok, listo, profe. Sí, entonces es eso lo que ustedes tienen que tener en cuenta. Entonces, vamos a ver. Entonces ahí sería F23. Sí, tienen eje en la anotación. Yo les hice el ejemplo que colocaran la magnitud y la dirección porque estaba explicando entre dos cargas. Pero lo importante aquí es que son vectores. ¿Sí están viendo? Sí, señora. Bueno, entonces del primer ejercicio ya está. Tienen es que dibujar y ahí aparece como lo hizo Acuña. En el segundo, tener en cuenta Juliet, ellos tomaron 3 centímetros, estaba muy bien, pero le faltó la fuerza resultante en los dos casos y dibujar las cargas en el diagrama. ¿De acuerdo? Es decir, aquí está en X y Y. Si yo voy a seguir acá, entonces para el caso 1, lo primero que se debe hacer es el diagrama de fuerzas. Entonces, el diagrama de fuerzas, ustedes colocan, vamos a suponer, yo voy a tener aquí la escala, que este sea 1 centímetro. Entonces, yo voy a dibujar aquí esta carga positiva, 1, 2, 3, carga positiva, este es X y este es Y. Y en 1, 2, positiva. Entonces voy a colocar Q1, Q2 y Q3. Entonces yo tengo que mirar primero que todo cuál es la fuerza, me están pidiendo la fuerza resultante. Voy a colocarla aquí o la fuerza total. ¿Verdad? Entonces, esa fuerza resultante yo la voy a colocar aquí. Va a ser la fuerza que ejerce la carga 1 sobre 3 vector más la fuerza que ejerce la carga 2 sobre 3. Y aquí tengo la ecuación asterisco. Esto que está aquí, tal como lo mencionaron, es el principio de superposición de fuerzas.
Decir cuando se suman los vectores. Superposición de fuerzas. ¿Qué dice este principio de superposición? Entonces, por ejemplo, sean Q1, Q2, hasta n décima carga, la fuerza total resultante, por ejemplo, sobre Q1. Pero entonces yo tengo que decir la fuerza total resultante de la késima carga, la enésima carga, sobre, por ejemplo, cualesquiera de ellas. Vamos a suponer sobre Q1 está dada por. Entonces esto es ya según la ecuación. Es decir, yo voy a sumar siempre la fuerza resultante va a ser igual a F de cuando n vale 1, bueno, sobre 1. F1 más F2, que sería de 2 sobre 1, más F31 más Fn1, por ejemplo. Esa es una sumatoria de fuerza. Y por la ley de Coulomb, esto va a ser igual a K sub E, o mejor, sumatoria de la fuerza que ejerce cuando vale de la n cargas sobre 1 para n cargas. Entonces, esto a qué va a ser igual a K sub E por la sumatoria de Q1, Qn sobre R1n en dirección del vector R unitario. Y esto es, aquí bueno, vamos a comenzar de nuevo con la ecuación 1. Es decir, el principio de superposición es que se van sumando las fuerzas. Aquí puse de la enésima carga, puede ser 2,1, 3,1, ¿verdad? Si n vale 1, bueno, para n diferente de n comienza a partir de 1, ¿verdad? Voy a borrar aquí. Bueno, esa es la idea. Si nosotros tenemos 3 cargas, entonces se aplica lo mismo. Eso, sumatoria vectorial. Entonces, fíjense que yo coloco de último sobre 1. Es decir, que sobre esta es sobre la carga 1 que se está ejerciendo la fuerza. Aquí tengo que borrar el primer término. ¿Por qué? Entonces aquí es sobre 1. De la misma manera, si yo tengo sean Q1, Q2, Q3 y me piden la fuerza resultante de Q1 y Q2, entonces en el ejercicio voy a aplicar esto acá. Es lo que he hecho aquí. O sea, la ecuación 1 aquí en asterisco. Entonces, en lugar de 1 aquí va a ser 3. Y n vale cuando n vale 1, cuando n vale 2. Es decir, F13 más F23. Ya eso queda por el principio de superposición.
Ahora yo digo, bueno, la distancia de aquí a aquí vale 3 centímetros y la distancia de aquí a aquí, disculpen si no los coloqué, vale 2 centímetros. Vamos a hacerlo con 2. Entonces, yo voy a tomar aquí una reglita y entonces voy a poner aquí, por ejemplo, bueno, no me queda en 45, tendría que... Me queda en 45, debe ser que no lo tengo a... Ay, perdón, que no es 45, porque no son 3. Fíjense que aquí en la reglita me está mostrando 45 si fueran 3 como lo hicieron Castilla y Acuña. Pero aquí son 2. Entonces, vamos a suponer que lo tenemos a escala. Yo voy a poner aquí. Bueno. Bueno. Y luego me falta la fuerza de 1,3. Entonces voy a dibujar aquí en otro color, por ejemplo, en rojo. Esta, la línea que sigue de 2 a 3, la fuerza que ejerce 2 sobre 3 va a ser esta que está aquí. Entonces, esta es F, 2, 3. Vector, lo tengo que dibujar ahí. ¿Y cuál es F1, 3? 1 sobre 3 hacia arriba. F1, 3. Entonces, ahí me quedan. Así sean 2, 3 centímetros, 4, 1, 3 va a ser saliendo de Q3. Entonces, quiere decir que yo tengo que dibujar este diagrama, este que está aquí, y lo voy a trasladar, lo voy a hacer aquí, más grande. Entonces, aquí tengo X, aquí tengo Y. Y aquí está sobre Q3. Entonces, tengo la fuerza F13. Y aquí al ángulo tal como aparece acá, si tengo la reglita, entonces yo lo voy paralelamente, voy a trazarlo aquí. Por ejemplo, esta es F23. ¿Vale? Muy bien, ya tengo esas dos. Pero F23 va a tener componentes en Y y en X. Y estas son las componentes. F23X y esta otra flechita sería F23Y. Si son componentes vectoriales, entonces irían, perdón, aquí faltó la flechita. Aquí sería esto y esto. Bueno, entonces, si este ángulo es de 90, estos dos, este sería 2 y 3 por la hipotenusa, también lo puedo sacar para saber cuáles son las componentes. Si yo coloco F23 aquí, según la X, o si coloco el ángulo arriba, ¿vale? Entonces, ¿cómo sé eso?
entonces fíjense, he trasladado esto que está aquí, aquí. Eso es lo que ustedes tienen que dibujar. Entonces, Julie Castilla lo hizo bien, pero le faltó poner allí cuál es F1.3, cuál es F2.3. Granda también. Sin embargo, tiene que dibujar los vectores sobre hacer el diagrama sobre el sistema que les están colocando o hacerlo aparte, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces esto es lo primero que se tiene que hacer, dibujar el diagrama de fuerzas. Ahora bien, cada uno entonces ahora digo, bueno, aquí voy a hacer este triangulito aquí. Aquí yo tengo 2, aquí tengo 3. 2, 3. Este es 3, 2. ¿Cuánto fue que da entonces? ¿Cuánto da la distancia? La hipotenusa. Entonces, si yo digo que este es h cuadrado por Pitágoras, 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y esto es 4 más 9, 13. Entonces, h va a ser igual a raíz de 3. ¿Cuánto es la raíz de 13? Granda, ¿tú que lo hiciste o Dewey? 3.6. 3.6. 3.6, pero aquí lo tengo en centímetros. Al pasarlo, entonces me va a quedar que h, la hipotenusa, es 0.036 metros. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, sí. Muy bien, entonces ya yo tengo aquí y yo coloco entonces 3.6, h igual 3.6, aquí centímetros. Entonces, ya teniendo esto, también yo puedo conocer los ángulos. Por ejemplo, pero antes y para poder tener las componentes. Pero antes, yo voy a poner F1.3, voy a calcular para reemplazar en asterisco F1.3, que es la magnitud. Entonces ahora pongo, usando la ley de Coulomb, tenemos 2 puntos. La magnitud F1.3 K sub E por Q sub 1 por Q sub 3, ¿verdad? Sobre, bueno, no es necesario poner el valor absoluto porque las 3 son positivas. Sin embargo, lo voy a dejar aquí. R1.3 al cuadrado. Aquí no tengo que poner R gorrito ni nada. ¿Cuánto vale esto? Voy a reemplazar los valores. 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, como lo hizo Granda por y como lo hicieron la mayoría de ustedes, 1 por Q2. Entonces esto es 1 por 10 a la menos 6 Coulomb por 3, 2. 3 por 10 a la menos 6 Coulomb. Sobre, ahora la distancia. La distancia es 0.036. 0.036, todo eso al cuadrado. Entonces aquí, si yo quiero colocar las unidades, pues si quieren las colocamos al final, metro cuadrado. Aquí me queda Coulomb cuadrado, se cancela con este Coulomb cuadrado, para que me quede Newton. Entonces, ¿cuánto vale, cuánto da todo eso? 3 por 9 sobre 0.036. Quien ya lo hizo, ¿cuánto dio F1.3? Que lo hicieron con 2 centímetros. Damaris o Dewey. 67.5. ¿Cuánto?
67.5. 67.5. 67. Muy bien. Sí. 67.5 .5 Newton. Newton. Muy bien. Ya. Ahí Profe, tengo. pero es que yo tengo una duda porque usted está utilizando esa distancia cuando es el 1,3. ¿No debería ser ahí 0,02? Ah, sí, muy bien. Perfecto. Así es. Muy bien. Es 1,2. Es 1,3, perdón. No es 1,2, sino 1,3. De 1 a 3, 2 centímetros. Muy bien. Entonces, 2 centímetros, que es punto, que es, muy bien, punto 0,2 al cuadrado. O también 2. Yo entonces, como aquí son, yo lo voy a hacer colocando 2 por 10 a la menos 2. Entonces, 2 por 10 a la menos 2. Todo esto al cuadrado. Entonces, ahora sí, 9 por 3 quedaría 2 por 10 a la menos 2, 4. Quedan 9 cuartos, ¿verdad? Así es. ¿Cuánto? 3. ¿Ah? Porque es 9 por 1 por 3. 7, sí. Entonces serían 27, ¿verdad? 27 sobre 4. Así es. Muy bien. Entonces, 27 sobre 4, ¿cuánto le da eso? $6.75 por 10, 67.5. Bueno, 67.5 Newton. Ahora sí, ahora F23. F23 es igual a K sub E, Q1, perdón, Q2, Q3 sobre R23 al cuadrado. Aquí sí va la distancia de la hipotenusa. Metro cuadrado sobre culón cuadrado. Por 1 por 10, 2 por 10 a la menos 6. Por 3 por 10 a la menos 6. Sobre R23 al cuadrado. Ojo con esto, que ustedes sepan que es la distancia, no se vayan a confundir. R23 elevado al cuadrado. Aquí sí, la distancia 3.6 por 10 a la menos 2 al cuadrado. Entonces, 9 por 2 o 9 por 6
54 sobre 3.6. ¿Cuánto dio eso? ¿A quiénes lo hicieron? 41.7. 41.7. Muy bien, 41.7 newton. Entonces ya tengo la magnitud F13 y F23. Pero ahora tengo que ver las componentes de F23. Entonces yo voy acá reemplazando en asterisco. Pero F23 aquí, tengo que tener F23 aquí el ángulo. Si F23, si voy a tomar este ángulo de aquí o el ángulo de acá, que es congruente a este, opuesto por el vértice. Si tomo el ángulo de aquí, ¿sí me hago entender? Yo puedo tomar este ángulo que estoy señalando aquí, este ángulo. Si tomo este ángulo, entonces este que está aquí externo al triángulo es el que debo tomar. O también puedo seleccionar este ángulo de aquí, que va a ser el mismo que este de aquí, por opuesto por el vértice. Si tomo el de la vertical, este ángulo de aquí, entonces ya tengo, por ejemplo, que ese ángulo sea teta. Si el ángulo es teta. Entonces, si ese ángulo es teta, ¿a qué es igual ese ángulo? Entonces yo puedo decir, bueno, el opuesto a este ángulo me va a dar el seno. El seno del ángulo teta va a ser igual a cateto opuesto, que serían 3 sobre la hipotenusa, que es 3.6. O también puedo decir, bueno, la tangente del ángulo teta. Tangente del ángulo teta va a ser igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente también, ¿verdad? Por trigonometría. ¿De acuerdo? O si este es 90, entonces ¿cuánto valen estos dos? Si ustedes lo hacen a escala, les puede salir el ángulo o con un transportador. Bueno, ¿cuánto vale eso? $3 sobre 3.5. ¿Cuánto les dio el ángulo? El arcoseno, yo puedo decir, si tengo el seno o el coseno, o la tangente, que es 3 medio, 1.5. ¿Cuál es el ángulo que da 1.5? La tangente. O también decir que teta es igual a seno a la menos 1 arcoseno. ¿Cuánto vale el ángulo? ¿Cuánto les dio el ángulo? Profe, haciéndolo con tangente a la menos 1 me dio 56,3. 76,3. 56. 56. Verifica si el arcoseno también es el mismo. Debe ser el mismo. ¿56 grados? Sí, señora. ¿Sí les dio así, Damaris, Degüer? ¿O ustedes tomaron el ángulo en X? El ángulo que estoy tomando es ese que está aquí. Entonces, repito, pueden hacerlo así o también con la tangente. Tangente del ángulo teta va a ser igual cateto opuesto sobre cateto adyacente. 3 medios
y 3 entre 2 es 1.5. Dividir entre 2 es multiplicar por 0.5. También entonces, tangente a la menos 1, 1.5. ¿Sí lo están haciendo? Jóvenes. 56.3. 56.3. Bueno, vamos a poner aquí. 56.3. Bueno, entonces ya tengo el ángulo aquí. Entonces, con este ángulo aquí, yo lo voy a dibujar aquí. Este es el ángulo teta. Entonces, cuando tengo el ángulo sobre la vertical, ¿cómo van a ser las componentes? Yo lo voy a reemplazar enseguida. Reemplazando, voy a seguir reemplazando las magnitudes F1,3 y F2,3 en asterisco, en la ecuación asterisco, tenemos 2 puntos, que la fuerza resultante vector ay, Dios mío. Entonces, la fuerza resultante es igual a F1,3, pero F1,3 es 67.5 newton. 67.5. ¿En qué dirección va F1,3? Hacia arriba. Entonces, coloco J más F2,3. Pero F2,3 va a tener componentes en X, como está aquí hacia la izquierda, y en Y. Entonces, el F2,3 va a ser el seno, que voy a colocar la magnitud enseguida, 41.7 por el seno de 56.3 grados. ¿Por qué es el seno? Porque el ángulo está ubicado sobre la vertical. Si yo tengo este ángulo aquí, F2,3 va a ser este cateto aquí. Fíjense que estoy señalando aquí. Lo voy a hacer así. ¿Vale? El que estoy señalando. Este que está aquí. Entonces, como este es el opuesto, la componente en X va a ser el seno. Es también un truquito que siempre que esté el ángulo sobre la vertical, la componente en X va a ser el seno. Ahora, como es negativa, yo voy a colocar aquí menos. Voy a ponerlo aquí para que se vea mucho mejor. 41 puntos por el seno. ¿En qué dirección? Dirección Y. Esa es la componente en X de F2,3. Y la componente en Y. La componente en Y también va en la misma dirección positiva. Pero fíjense que es esta de aquí. Voy a repintarlo. Y esta es el adyacente al seno, es decir, el coseno. ¿Vale? Entonces voy a colocar en el componente, va a ser positivo, más la magnitud de F2,3, 41.7, por el coseno de 56.3 en dirección J. Ya tengo la suma vectorialmente. Entonces lo que hago es sumar las componentes semejantes. Menos 41.7 seno de 56.3 grados y más, voy a sumar las componentes en Y, es decir, 67.5 más 41.7 por el coseno de 56.3 grados
en dirección J. Y este es el vector resultante. Entonces, ¿cuánto es el seno de 63? De 56, perdón. ¿Cuánto es el seno? Para colocarlo aquí, jóvenes. Seno de 56.3. 0,83. Ajá. Entonces, ya va. 0,83 menos 41.7 por 0,833 y más 67.5 más el coseno 0,55. 0,55. Entonces lo he hecho todo detalladito y así ustedes tienen que hacer. Luego entonces multiplica. Vamos a ver si así es, si así les da. Entonces, vamos a ver, 41.7 por 0.83. Eso da 34.61 y entonces quiere decir que la fuerza resultante va a tener una componente en la dirección X negativa y vamos a ver cuál es. Más 67.5 más 41.7 por 0.55, eso da 22. Esto que está aquí da 22.935. 22.935 más 67.5 es igual a 90. 90.435 J. Entonces, esta es la fuerza resultante vectorialmente, Newton. ¿De acuerdo? Ahora, para calcular la magnitud, ¿qué es lo que hago? F resultante es igual a menos 34.61. Todo eso al cuadrado más 90.435 al cuadrado. Todo eso elevado a la 1/2 o raíz cuadrada. Y ya tienen la magnitud de la fuerza. Este es el vector de la fuerza resultante y este. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Por ejemplo, a escala, yo vengo y digo que la magnitud, o aquí, ustedes lo hacen a escala. Yo voy a tomar, abran la puerta, un momentito. Un momento. Fíjense, si yo he tomado aquí la misma, 1, 2, 3 y medio. Aquí también debe ser 3 y medio. 1, 2, 3, aquí. Bueno, por el método del paralelogramo, yo vengo y calculo, y eso ustedes lo vieron en fundamentos, supongo. Y aquí entonces va a ser la fuerza resultante, que voy a hacer de otro color. Ya. Esta que está aquí sería la fuerza resultante. Eso es lo que yo quiero que dibujen. De esa manera lo hacen para el otro cuando es negativo, ¿de acuerdo? Dejamos hasta allí. ¿Alguna pregunta? No, profe, creo que de mi parte. No, profe. Ah, bueno, entonces Ya me sacó la duda que tenía. Ah, bueno, entonces fíjense, así se suman. Por eso entonces a veces en fundamentos se les hace énfasis. Ahora bien, a escala, ustedes por una reglita pueden saber si realmente, miren aquí, bueno, aquí no me da aquí
el ángulo me da 57. ¿Y cuánto es que es el ángulo? Ah, bueno, ese es me tiene que dar la resultante. Entonces, si lo hacen a escala, les da allí el valor. Bueno. Es decir, a escala ustedes... Bueno, entonces lo dejo así, y ahí está el vínculo compartido. Después le hago el pantallazo, se los envío y quedamos así. Nos vemos el viernes. Tienen que hacerlo así detalladito, poner los nombres y bueno, nos vemos hasta la próxima clase. Chao, profe, gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Igualmente, Chayo. ¿Esa pregunta? ¿Sí? Es que como usted llama a la lista, no sé si usted vio mi mensaje como... Sí, yo lo vi. Sí, yo vi el de Torné, el otro y el de Acuña.